Nada me falta, Jesús, en esta tierra. Tengo el amor de los míos, te tengo a ti. ¿Cómo podré yo dudar? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Nacidos de Nuevo. Es una alegría para nosotros estar compartiendo nuevamente un programa. Sí, la verdad. Sí, una alegría poder estar compartiendo un nuevo programa. Ante todo es para la gloria y honra del Señor. Queremos honrar y glorificar su nombre y también queremos que sea de bendición para su vida. Realmente estamos felices con mi hijo yo por lo menos de mi parte, de poder estar participando de un nuevo programa. No quiero poner palabras en tu boca que no dijiste. Sí. Qué lindo el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, vamos a estar hablando y contando un poco la historia de Elías. Un personaje muy importante en la Biblia. Muy reconocido. Yo creo que todo el mundo conoce la historia. Elías, por lo menos lo habrá escuchado alguna vez. Sí, me imagino que sí. Sí, pero aparte porque tiene, dentro de que en el libro de Reyes se encuentra, creo que son 4 páginas. Ni siquiera tiene su propio No tiene un libro. No es como Isaías, ni como Jeremías, ni como Ezequiel, ni como... Sin embargo, es alguien muy... que en la resurrección, él se le aparece al Señor Jesús, conjunto con Moisés. ¿Sí? Después en el Apocalipsis los nombra, que es parte de los 2 testigos. Bueno, esos son otros temas aparte, pero bueno. Uno de los más nombrados, sí. Realmente, y de las cosas que ha hecho. Y algo que llama la atención que en Santiago, que es muy nombrado también por todos también. y también decían que Elías venía antes que el Mesías, y fue Juan el Bautista, y que el espíritu de Elías estaba en Juan, que se vestía con cuero de camello, y comía miel silvestre, igual que no comían carne, que andaban lo mismo que hacía el profeta Elías, hizo Juan el Bautista. Y también dice que Elías, lo explica Santiago, para que nos sintamos bien los que creemos en el Señor Jesucristo y nos entregamos a Él, que nos sintamos bien, que Elías era hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras, dice. Y oró fervientemente y no llovió. Y después volvió a orar fervientemente y llovió sobre la tierra, diciendo, es igual a nosotros, nada más que la bendición que tenía era el Espíritu de Dios, que podemos tenerlo cuando nosotros creemos, claro, tal cual. Y tenemos esa misma fe, esa confianza de que la oración hace que todo sea posible, no por nuestra fuerza, sino que el único y soberano Dios nos escucha, es misericordioso y las cumple. Sí, hijo, sí. Qué lindo hablar de este personaje, me encanta, la verdad. He escuchado muchas veces, muchas cosas, pero nunca había escuchado lo que quería escuchar sobre él, que era por qué el Señor cuando lo llama, cuando él está escondido en la cueva, dice, vino la voz de Dios a Elías, y dice, ¿qué haces ahí, Elías?, le dice. Y después le dice, sal que voy a hablar contigo. Yo digo, pero si ya estaba hablando con él, ¿por qué tenía que salir? ¿Para qué? Bueno, y ahí muestra esa parte donde dice, vino un viento que rompía las peñas, terrible viento, peor que el de Caleta Olivia, ¿no? Si los que no viven en Caleta Olivia, terrible el viento acá, pero imagínense, rompía las peñas, dice. Pero Dios no estaba en el viento, vino un terremoto, Dios no estaba en el terremoto, vino fuego y Dios no estaba en el fuego. Y después vino un silbido suave y apacible y Elías se cubrió y salió y entendió que era el Señor. Y ahí vuelve a hablar. Pero queremos hablar sobre eso y queremos hablar sobre todo lo demás que pasó con Elías. Así que, ¿qué te parece, hijo? ¿Arrancamos con Johnny antes de empezar? Sí, bueno, podemos escuchar a Johnny ahora. Escuchemos a Johnny. Ahí vamos. Hola, soy Johnny Erickson Tada. Recuerdo cuando a causa de un virus, los médicos tuvieron que conectar a mi amigo Matt a un ventilador. Para determinar si necesitaría un procedimiento más invasivo, el siguiente paso era desconectar a Matt del ventilador por 1 hora para ver si podía o no respirar por sí mismo. Bueno, durante esa hora la mamá de Matt estuvo ahí para apoyarle y le dijo, «Hijo,
No dejes de pensar en la misericordia de Dios. Con cada respiración exhala un gracias a Jesús. Y te diré que mientras Matt hacía eso, sus niveles de oxígeno comenzaron a aumentar, tanto que ya no necesitaba ni el ventilador ni la traqueostomía. Amigo, 1 Tesalonicenses 5 nos exhorta a dar gracias en todo, así que comienza hoy dando gracias a Dios por la capacidad de respirar. Hermoso mensaje de Johnny. Como siempre, Sí, sí. como siempre, la verdad que sí. La verdad que hermosos son los mensajes de Johnny. Cortito, pero edificante. Claro. Bueno, vamos a empezar con la historia del profeta Elías. No sé si la conocen, vos la conocés. Sí, algo conozco. Bueno, No quiero decir que la leí Completa. entera, pero bueno, algunas sí, partes sí conozco. Las partes cuando resucita al hijo de la viuda. viuda y cuando hace llover. Claro. Cuando hace descender el fuego. Sí, Él no hace descender, sino que El ora Señor para que no- descienda el fuego, claro. pero qué lindo todo eso, sí. Todo eso, sí. También sabés, porque es cortito igual, capaz que leíste Sí, todo no y es no muy te diste largo. cuenta. Lo que leíste de que oró y no llovió más. Claro. Después. Sí, eso es el principio, claro. Así que, bueno, ante todo la historia transcurre con el rey Acab y su esposa Ujú. Jezabel, que ella era de los sidonios, creo que era Sí, del príncipe de de los del rey de Sidón, sí. Y era una mujer que adoraba al profeta Baal. Y el padre de Acab había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y este hombre, dice, su hijo hizo peor que el padre y peor que todos los claro, que los todos reyes anteriores. Sí. No sé si conocen la historia, pero en Israel había un rey con 10 tribus y Judá tenía 2 tribus. Entonces había el rey Asa, creo que era rey en ese momento en Judá, en Israel, pero esto transcurre En Siria. en Israel, claro. Claro, Que sí, en en Israel, que a la vez ellos tienen el lugar para adorar en Samaria. Claro, Por eso los en Samaria. samaritanos con los judíos se odian y eso. Claro. Y esas cosas, El porque está esa contexto rivalidad. histórico. Esto pasó después de Salomón, Claro. porque dice que yo no sabía, pero me puse a leer sobre estas cosas. Al parecer Salomón cobraba impuestos muy altos y cosas así. Sí, Y su hijo, cuando tomó el trono, siguió haciendo lo mismo y el pueblo estuvo en desacuerdo. Pero esto es parte de que Dios ya había hecho una promesa que iba a romper el reino, iba a dejar, por amor de David, dos tribus para Judá, y las otras tribus las iban a ser separadas. Es parte de la historia esto, ya era parte de la historia. Que iba a pasar, algo que Dios había prometido, y iba a pasar. claro. Bueno, esta mujer adoraba a Baal. Baal era un dios de ese tiempo, como hay muchos, como hoy hay muchos dioses paganos o así. Claro, Antes sí, se acostumbraba. sí, pero el más nombrado Es Baal. Sí, sí. Y hizo que este hombre, el rey Acab, que era rey de Israel, no nada que ver, o sea, adorase a Baal, Y le edificó construyese un altar. templo en Samaria. Sí, en el lugar donde tendrían que adorar a Dios. Claro, Entonces, bueno, Dios se enoja, el colmo de la maldad de estos reyes, porque dice, hizo peor que todos los anteriores, o sea que significa que el colmo de la maldad llegó delante de Dios. Y Dios es lento para la ira y grande en misericordia, es paciente para perdonar, pero llega un momento donde claro. el colmo. Así que trajo una sequía, la sequía iba a traer hambre, porque iban a morir los animales y iban a pasar necesidad, como siempre, falta de agua, o de lluvia y sequía y bueno, ya Sí, las sabemos, cosechas, se no hay mueren los mucho, animales, todo. hoy en día pasa, hace poco, Todo, no hay vida. hace Sí. poco lo vimos ahí en Santa Fe, que morían los animales por la sequía porque había falta de lluvia. Y nosotros pensamos que esas cosas, ¿qué pensamos? ¿Que casualidad de que nos llueve cosas? Dice que Dios sigue enviando las mismas plagas y las mismas cosas y los hombres no se convierten, no se arrepienten y no Claro. se convierten. Y Dios está esperando que se conviertan. Ese otro tema es sobre el Apocalipsis y vamos a hablar en el próximo programa, pero es parte de eso que estamos diciendo. Y parecería que es lo mismo, se repite.
Entonces el rey Acab se le impuso le dijo a Elías, lo quería matar, hasta que Elías un día va y les llama a un criado y le dice, decirle a Acab que quiero hablar con él. Y el criado le dice, no, ¿por qué querés que me maten? Yo le voy a ir a decir que vos querés hablar con él y cuando vuelva el Espíritu del Señor te va a llevar donde yo no sepa, dice, porque sabían que, y dice, y me va a matar a mí porque no te vamos a encontrar otra vez. Y le dice, no, decirle que voy a hablar con él porque ya habían pasado los años de sequía. 3 años. Sí, 3 años. 3 años. Y se iba a comunicar con el rey Acab. Claro. ¿Qué pasó? Viene porque Dios lo había mandado, iba a volver a hacer llover. Entonces Acab se viene y viene el pueblo, viene todo el pueblo ahí. Y dice que, ¿querés contar esa historia? Entonces le propone Elías, había 400 profetas de los Baales y él solo estaba representando a Dios. Claro. Y Baal tenía 400 profetas, estaban adorando, todo Israel estaba adorando a Baal. Claro. Entonces él le dice al pueblo, hagamos algo delante del pueblo, mostremos quién es Dios. Si Dios es Baal, pongan un sacrificio ahí, pero no pongan fuego. Pídanle al Dios suyo que él mande fuego. Y si Dios es Dios, yo voy a hacer un altar y que Dios envíe fuego. Claro. A ver quién es Dios. Claro. Le dice. Y estaba todo el pueblo mirando. Estaba todo el pueblo mirando. Señor, sí. Y estaba el rey Acab ahí con él. ¿Y qué pasó? Contá si querés esa historia. ¿Te acordás o no? Bueno, sí, me acuerdo. Sí, contala. Bueno, entre todos los 400 hombres esos que adoraban a Baal, que eran, no me puedo acordar la palabra, pero bueno, eran como hechiceros, de todo, había magos, todo. Claro, le dice profeta, pero cosas, eran así. Eran adivinos, magos. Y se ponían a hacer sus rituales. Empezaron a hacer sus rituales, empezaron a bailar, a drogar, a danzar. Y tenían su estatua, tenían la estatua de Baal. Se cortaban, dice. Se cortaban, se cortaban, empezaron tiraban sangre. Ya después de horas así, empezaron a cortarse. De la mañana hasta la tarde, todo el día. Y no pasó nada. Y ya estaban cansados y bueno, entonces... Chao. Y Elías le dice... Elías se burlaba. Claro, que le hablen más fuerte, capaz que no los escuchaba. Estaba durmiendo, le dice. Estaba durmiendo. Capaz que está de paseo, anda por ahí. Llámenlo. Terrible, sí. Y sí, porque no era una estatua, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Pero bueno, y entonces él arma el altar. Sí. Y no solamente lo arma, sino que cava alrededor y lo moja todo con agua. Y lo llena de agua alrededor. Moja la leña. Moja dice. todo. Ajá. Pone maíz también, dice. Sí. Así. Todo para que sea imposible que se prenda fuego eso. Claro. ¿Cómo se va a prender fuego eso? Y empieza a orar y se burlaban de Elías cuando echaba agua igual. ¿Qué está haciendo? y dice, eso siempre me encantó. Le habla, dice, respóndeme. No dice nada, no dice ni. Le dice, Dios, el que es el único Dios, respóndeme. ¿Y qué pasa? Y descendió el fuego del cielo. El fuego del cielo así lo quemó, pero lo dejó en ceniza. Consumió todo. Consumió todo, no y solamente agua, prendió fuego, no, consumió todo lo que había. Y ahí se dieron cuenta y se arrepintieron. El pueblo, claro, el pueblo se arrepintió porque vio Dios. que habían hecho mal. Y él agarró y dijo, prender a los profetas. Claro, y ahí los empezaron a perseguir, algunos se escaparon, los seguían. Que no los dejen escapar. Claro, y los llevaron los y ejecutaron, los sacrificaron, los mataron. Entonces la mujer de este hombre, que era Jezabel, la mujer de Acab, sí. Que tenía poder porque en otro lado, en otra historia, que la cuento cortita, Acab quería la viña de Nabot, me parece que es su vecino, y no la podía tener y estaba triste, qué sé yo. Y ella viene y le dice, ¿por qué estás triste? Porque quiero la viña esta, pero no me la vende, porque dice que no. Y el otro le había dicho, Dios me guarde de entregarte la heredad de mis padres a ti, al rey. Y le dice, pero vos sos el rey, le dice ella, como diciendo, vos no te preocupes. Y hizo cartas y las selló con el sello del rey y las mandó al lugar donde vivía este hombre.
y dijo que lo acusaran a este hombre diciendo que blasfemó contra Dios y que lo saquen al coso y lo apedren. Así se podían apoderar de la vida. Ah, mirá. Y esa maldad hizo, esa mujer tenía ese poder Claro, era de tomar esa perversa, sí. Era muy mala, era una mujer realmente mala que se nombra Claro, pasa que ella nunca el espíritu de conoció a Jezabel, Dios. dice, Ella nunca conoció a Dios, nunca lo siguió. No, si era no, ¿de dónde era? No me puedo acordar. No, pero los que ya rabanitos. sabemos que Claro. el enemigo tenía Era dominio así. de su vida. Claro, por eso esa maldad, la codicia, la violencia, de conseguir sí. como quiera las cosas. No. Siempre sometiendo y matando. Así. Así que esta mujer, cuando escuchó que Elías había matado a los profetas de Baal, le dice así, si querés leer o lo leo yo, el capítulo 19. ¿Querés leerlo? Claro. Elías huye a Oreb. ¿Lo leo entero? Sí, entero, porque ahí vamos a hablar de todo este tema. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida, caminó, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Amén. Hermosa palabra. Hermosa palabra. Qué linda palabra. Sí. Qué linda palabra, y nos llama la atención lo que hace Elías
había resucitado al hijo de la viuda hacia antes. Había orado para que llueva. Se había enfrentado a los 400 profetas y había hecho que descienda fuego del cielo. O sea, lo había hecho Dios a esto, pero por mano de él, por mano de Elías. Sin embargo, cuando escuchó, el enemigo se atemorizó y tuvo miedo, y dice, tuvo miedo por su vida. Es más, y le dijo a Dios, basta, quítame la vida, le dijo. O sea, diciendo, no soy mejor que mis padres, como diciendo, yo pensé que yo me enfrentaba a esta situación y que ya se iba a terminar todo, como que ya estaba. Y a veces creemos que las situaciones son así. No, pensamos que en la vida es, bueno, estamos pidiendo sobre algo, robando, y triunfamos sobre eso y pensamos que ya está, ya se terminó. Y no se terminó. Pero una de las causas que hizo lo peor sobre Elías fue el miedo. Claro. El miedo a escuchar a su enemigo, porque sabía que esta mujer era mala, sabía que tenía el poder, porque ya lo había hecho, por eso conté la historia de Acab. Sabía que tenía poder y que ella parecía que mandaba en vez del rey. Que era, claro, y la maldad que tenía. La maldad que ella tenía. Entonces, pero le tuvo miedo. Le tuvo miedo. Y entonces agarra a él y en vez de... agarró su criado y huyó. Y huyó por el camino del desierto. Se fue, dejó su criado en un lugar, no me acuerdo cómo dijo, en tal ciudad. Y él se fue camino del desierto un día. O sea, imagínate, caminó todo un día, Elías. Todo el día. Y una cosa más que me olvidaba. Los que viven en Santa Fe o en algún lugar pueden saber. La distancia que corrió Elías, vino el Espíritu de Dios y antes de que venga la lluvia, le dijo a Acab, desciende en el carro, le dijo, antes que te agarre la lluvia en el camino, antes que haga llover. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Elías y corrió más o menos una distancia para acá en Caleta Olives, de acá a Caleta hasta antes de llegar a la cementera de Truncao. Llegó antes que acá. Corrió Elías, corrió como si fuera Flash, algo así, corrió algo así. Impresionante. Sí, el Espíritu, o sea, hasta eso había pasado. Sin embargo, Elías, cuando esta mujer le dijo que lo iba a matar, huyó, tuvo miedo. Y ¿sabes, Elías, qué pasa con esa situación? ¿Pasa esta situación a nosotros, nos pasa o no? Sí, hoy en día nos sigue pasando a todos nosotros. ¿Por qué nos pasa? A los hijos de Dios, ¿por qué le pasa? Sí, a los hijos de Dios, porque escuchamos la voz del enemigo. Claro, escuchamos la voz del enemigo y puede ser cualquier cosa en realidad. Puede ser en la televisión o puede ser cualquier problema que tengamos. Los medios de comunicación nos dañan terriblemente. Nos quieren quitar la fe que tenemos en Dios, nos ataca a ese punto, claro, la confianza que tenemos. Y no nos deja ver la obra de Dios ni el poder que tiene. Tal cual, hijo. Y bueno, para darle un ejemplo, puede ser algo que pasa ahora y que le hablan todo, ¿no? Que es el problema del país, que el gobierno, que la falta, no hay trabajo, que no va a haber alimento, que de todo, ¿no? La delincuencia que se vive. La delincuencia entonces vos tenés miedo de decir, claro. ¿cómo crío mi hijo acá en esta? ¿Cómo hago? Sí. Muchos dicen, sí, ¿para qué voy a traer un hijo al mundo si mirá cómo está? Claro. ¿Cómo voy a conseguir trabajo? ¿Cómo voy a mirar lo que...? O sea, hacen tenernos miedo. Como si fueran cosas imposibles de resolver. Porque vos has visto que esos gobiernos han traído hambre. Uno ya lo vio antes, entonces ya lo vio, sí. Es lo mismo que pasa con esta mujer. La ve a esta mujer y decía él, ella ya mató a alguien. Entonces, como que vos te quedás, estos pueden hacer. O con una enfermedad también, lo mismo. Exactamente. Alguien les puede agarrar cáncer y es como es la muerte. Que el final, porque para nosotros el final es algo que no tiene cura y que es tan difícil de... Y nos amenaza y es el miedo a la muerte también. Y el decir, claro, y el tener miedo a la muerte, bueno, no... Pero saber que Dios es poderoso. Es así, claro, sí, lo más Vos importante. pusiste una enfermedad muy terrible, o sea, alguien que conoce realmente. Sí, para darle un ejemplo, pero para puede decir... ser cualquier tipo de enfermedad que decimos, esto no tiene solución. Y como así parece que no. No me sale el Parkinson, así que es horrible. Sí, también, montones que no tienen, son enfermedades irreversibles, parece.
Que no hay sin forma embargo, humana, que no hay forma humana claro. de curarlo. Así. Entonces, Porque siempre, como decía sí, Adrián Roger, que no, sí, que sacamos a Dios de la ecuación. claro. En Siempre vez de pensamos esto lo todo y contamos sin buscamos Dios. todas las posibilidades menos, menos a Dios. Como, no, pero Dios no puede con esto. Claro. Eso es lo que está haciendo usted cada vez que desconfía o tiene miedo de algo. Sí, Es decir, no, esto es demasiado para Dios. Y esto le pasó a Elías. Claro, Porque Elías eso le pasó a él. tuvo ese miedo y huyó. Y el miedo, a los que están en el camino de la fe, ¿qué te hace el miedo? El miedo te adormece. Te adormece en la fe, en el camino, no te deja continuar. El miedo no te deja que hable la palabra, que no lleve ningún mensaje. El miedo te hace que te escondas. No te permite hacer la obra que Dios tiene La voluntad de- para vos. Es verdad, el miedo no te permite No te hacer la permite obra. cumplir. Claro, eso es lo que el enemigo miedo quiere, que vos no, paraliza. que te quedes ahí dormido, que te someta. Y la voz del enemigo es muy sutil, Claro. porque usted cuando ve el noticiero no dice la voz de Satanás. No, Nadie claro, a dice, eso nos y referimos, nadie dice que que lo que nos muestran muy ahí sutil, claro. es pecado, ¿no? O No. sea, entonces usted cree que es normal y no, está escuchando al enemigo. Porque usted no está leyendo la Biblia, si acá hay otra promesa. Y si dice, pero yo siempre voy a decir las mismas palabras, porque es lo que yo hice y por eso le digo. Pero le dimos la oportunidad a Dios de saber si era verdad lo que había acá y si podemos tener confianza en lo que Él dice. Y sí, hermano, sí, claro que sí. Lo que pasa es que, como decía Elías, agotamos todos los recursos y nosotros queremos solucionar las cosas. claro. Queremos tratar de hacer esto y cuando vemos que ya no podemos más, recién ahí nos acordamos de Dios. Pero ya sufrimos la consecuencia de ¿cuánto? De todo, porque ya te pasó de Claro. todo. Entonces, ¿por Se qué? se me viene a la mente Sí, te la escucho. palabra que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque es Qué así, es como palabra. si confiáramos más en los hombres, en las personas, en los científicos, en los enfermeros, en el presidente, que Che, en soy Dios. enfermero. Claro, bueno. No, tienes razón. Pero sí, tiene razón. El otro día dijiste lo mismo con lo del gobierno. Dijiste que más poderoso un gobierno que Dios. Claro, no significa No. que no puedas confiar en alguien, significa que no dependas de No- las no personas, dependemos ni de de eso. vos mismo, ni siquiera. Exactamente. Depende de Dios, Dios es el que Exactamente. tiene poder. Eso era lo que significa la palabra. Exactamente, hijo. Eso es lo que nos quiere mostrar el Señor, que no confiemos en nada que hay acá en el mundo, sino que es Él el que tiene el poder. Amén. Y nosotros los cristianos mucho hemos escuchado e incluso hemos vivido testimonios, hemos visto cosas que son sobrenaturales. Mostrando a Que Dios la mano Dios nos poderosa. muestra, claro, su mano poderosa, como hizo con Elías, que le mostró, bueno, como decíamos, Bueno. que antes de que se lo lleve, él le mostró que podía hacer romper las montañas con el viento. Eso es lo que podía- sigue diciendo, claro. Claro, que Claro. podía hacer descender fuego, quemar todo, romper lo que sea. Pero él tiene misericordia. Él estaba en el silbido suave y apacible. Claro, Él estaba ahí, él trataba con misericordia. Él, si Sí. quiere, puede romper todo, destruye todo. Tal cual, Podría haber destruido a todos los profetas de él mismo, así, con nada. claro. Hacía que los queme a todos en vez de quemar la ofrenda. Tal cual, Pero no, claro, tal cual. porque él primeramente tiene misericordia. Y eso que me contabas vos también, que acá él se arrepiente al final. Sí, el rey Él se Acab se termina arrepiente. arrepintiendo, siendo uno de los que más daño hizo, que adoró más a Baal y que Sí. hizo de todo, de tanto Y- mal. Y le hizo un templo ahí en Samaria, imagínate, terrible lo que hizo. Y él se arrepintió y Dios vio en Dios su vio, corazón sí. que se había arrepentido. Vio que era sincero lo que Que era hizo. sincero, Ajá. claro. Y le dijo que no iba a traer el mal en su tiempo, sino en el tiempo. Y Después Dios de su muerte. lo que ya estaba sentenciado lo hizo, porque la casa de Acab iba Sí. a ser totalmente destruida. A Tenía que ser Jezabel, destruida, sí. a Jezabel la mata Jehú, que es el rey de Israel, la atropella con el carro. Bueno, la tiran de ahí, de arriba, ella se había adornado para esperarlo, qué sé yo. La tiraron de ahí arriba y la pasó el carro de Jehú por arriba. Cuando fueron a buscarla para enterrarla, le quedaban las palmas de las manos nomás, Mirá, sí, y las plantas de los pies. Después los perros se habían comido todo, Mirá. quedaban los huesos. Irreconocible, y eso ya lo había dicho, ¿entendés? Ya había dicho que iba a pasar eso. Pero la historia continúa de que Elías se va camino un día y se acuesta y se duerme.
y decimos, nosotros nos quedamos dormidos en el camino de la fe. Y viene el Señor y lo alimenta. Y Él come y sigue durmiendo. Y a veces nos pasa eso. Nos estamos alimentando y nos llevamos. Eso quería decir. Él comió y se volvió a dormir. Se volvió a dormir. No dice, bueno, ahora estoy fortalecido. Gracias por la comida. Se volvió a dormir. Y cuando volvió a comer y se fortaleció, en vez de volver a donde tenía que ir, disparó para otro lado. Siguió huyendo. Sí. Siguió huyendo. Entonces Dios lo va y lo busca y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué está haciendo acá, Elías? ¿Qué está haciendo acá? Primero se fue al monte de Dios a encontrarse con Dios. Pero él lo podía encontrar a Dios donde sea. Claro. Dios lo fortalecía, había estado con él hacía poquito. Pero Elías en verdad quería huir. Lo que quería claro, huir. él quería estar bajo la total protección de Dios. Y estaba ahí metido, estaba oculto. Y encerrado. confiaba en lo que él pensaba. No estaba como vos dijiste. No estaba como... Entonces se va y dice, y se mete en una cueva, pasa la noche y viene la voz de Dios. Y le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Y él le cuenta, tuve un vivo celo por vos, Señor, porque dejaron tu pacto, hicieron todas estas cosas, adoran a los Baales, todo esto, y han matado a todo y quedé yo nomás. Y siempre, claro, él pensaba eso. Y siempre me pregunté eso, pero ¿por qué no le sigue hablando allá dentro de la cueva, si está dentro de la cueva? Sí. ¿Por qué le dice, sí, yo igual. Bueno, Elías, Me no? Eso. Le dice, sal, ponte que voy a hablar otra vez. Y entonces ahí Dios hace eso. Dice que un viento que rompe las peñas, los montes, o sea, nosotros decíamos hace un rato el viento. Jamás vimos un viento romper un monte. Claro, Elías, destruye las piedras. No te podés imaginar cómo. Destruye una roca, un viento fue... En Júpiter hay viento de 2000 kilómetros por hora, un viento como el de Júpiter. Bueno, algo así. Algo así. Impresionante. Destruía las cosas. Pero dice, Dios no estaba en las cosas. Y dice... Y también vino un terremoto, que decimos terremoto como que fueran a terremoto, claro, tembló todo, rompió, pero Dios no estaba ahí. Y fuego, el fuego como el que había descendido, pero Dios no estaba en el fuego. Y Dios le dijo, Elías, vení, parate que yo te voy a mostrar. Vení, mirá mi mano poderosa. ¿A quién le tenés miedo, Elías? Yo destruyo las peñas y los montes, prendo fuego. Hacía poco había descendido fuego del cielo. Puedo hacer un terror, pero yo trato con misericordia, eso que decía Elías hace un ratito. Y él mismo lo entendió, porque él cuando escuchó el silbido soy apacible, ahí dice que se humilló. Se humilló delante de Dios, lo reconoció, porque Dios trata con misericordia. Él es poderoso mirar a Elías, yo soy poderoso para hacerle acá así y borrarlo, pero no lo quería borrar de esa forma. Claro. Es más, después de lo que contó Elías hace un ratito, ese hombre siendo tan malo se arrepintió y Dios miró el corazón y vio que realmente se había arrepentido y lo perdonó. Y eso es parte de lo que Dios quiere, porque Dios no quiere destruirnos. Dios no quiere destruir a nadie, no quiere eso. Él realmente lo que quiere es que nos arrepintamos y que nos acerquemos a Él. Y Él en eso le dijo a Elías, ¿estás teniendo miedo a alguna cosa acá? Mira lo que soy yo de poder. Te olvidaste de mi poder. Y eso es lo que hablábamos. Y nosotros, como cristianos, muchas veces, ¿sí o no? Oramos por algo y recibimos la bendición y sabemos. Y parece que nos olvidamos. Claro. No escribimos un libro. Hoy Dios me contestó tal cosa. No escribimos eso. Entonces nos olvidamos. Habría que hacerlo, sí. Como se olvidó Elías. Una agenda teniendo todas las contestaciones que Dios nos contestó. Nos olvidamos lo que nos contesta. Y Elías no hacía, ¿cuánto hacía? 2 o 3 días atrás había pasado todo eso del fuego, de la lluvia. Y le tuvo que volver a mostrar el poder de él. Tuvo que volver a mostrar que él era poderoso. Y después de eso le dice, bueno, Elías, volvete a donde tenías que ir. Porque él no tenía que escaparse ahí a la seguridad, ahí a estar escondido. Está bien, fue al monte de Dios, pero no fue al monte de Dios como dice él. Él fue porque la seguridad estaba ahí abajo de Dios y él quería estar lo más seguro posible abajo de Dios. Claro. Nosotros también debemos tener esa seguridad, pero no esa seguridad escondido. Debemos tener esa seguridad porque Dios está con nosotros en todas partes, sabiendo que estemos frente a cualquier situación, claro. No iba a estar solo en ese monte. Dios es Dios en todo lugar donde se encuentra. Me gusta cómo eso es lo que pasa. Fue al monte en Horeb, ¿viste? Sí. Y así como le mostraba a Moisés, ¿viste? El poder que él tenía. Porque Moisés igual le decía, no, pero yo le ponía 1000 excusas, no sé. Sí. No, soy tardo para hablar, que sí.
Y él igual le mostró el poder que tenía para bueno, que la Para lepra, hacerlo. que el Sí. bastón que se le convirtió en serpiente, también le mostró así Sí. las señales. Sí, le muestra que señales vea para que que él vea tiene el poder. que él es poderoso. Viste lo mismo. ¿Y qué le dice? Moisés le dice, no, busca otro. que busque otro, ¿no? No se lo dice así, le dice, Claro. no, pero manda al que tienes que mandar. Como Sí. diciendo, no, anda a buscar otro, no, yo no puedo. Y se enojó Dios, ¿viste? Sí, No soy yo Dios. él tenía que ir, no otro. Exactamente. Tenía que ir él. Bueno, en este caso, Claro, con este Elías caso no fue hace lo mismo, Elías. le dice que vuelva, pero le deja la ordenanza esa, de Ajá. que levante otro profeta, un nuevo rey en Que Israel. ponga un rey, Y el otro no me acuerdo qué era. Por el rey de Siria, creo que. Claro, sí, dos reyes. Bueno. Reyes y el sucesor de él. La cuestión que eso me hace pensar que cuando nosotros no hacemos las cosas, nosotros no las hacemos, otro las hace por nosotros. Claro, Sí. porque si Dios dice que se va a hacer, se va a hacer. Siempre Lo hagas vos, lo haga alguien más. Siempre me acuerdo de que una vez estaba mi cuñado, Julián, se había pegado un tiro en la cabeza. Y estaba en una situación muy crítica, donde yo me acuerdo que salían los médicos y preguntaban si iban a donar los órganos, porque ya se moría. Imagínese el dolor, su hijo, porque todos nos dolería tal situación. Y yo me acuerdo de mi suegra llorando, de mi suegro estando mal. Y yo me quedaba en ese tiempo con él, con mi suegro, eran los primeros días. Y ese domingo había ido a la iglesia y había escuchado la palabra que el Señor Jesús había resucitado a Lázaro de 4 días. Y yo me acuerdo que ese, no sé si uno de los primeros encuentros que yo tuve con el Señor, porque no venía de otra cosa, no iba a la iglesia, nada. Fui esa vez para acompañarla a mi compañera Elizabeth, mi esposa. Y porque era su hermano y porque, bueno, Claro. porque yo no me sentía bien tampoco, no estaba bien. Y bueno, y me fui y me quedé con Mario ahí, con mi suegro. Y él estaba sentado ahí y yo toda la noche sentí en la cabeza decirle que resucité a un muerto de 4 días. Y yo decía, no, ¿cómo le voy a decir? Porque yo veía el dolor de él. Veía su cara, su rostro, el dolor y no podía hablarle. Realmente no pude hablarle. Y pasó y llegó la mañana y después de que baldean empiezan a venir al hospital y el Señor manda a sus hijos al hospital. Y vino un muchacho, siempre me acuerdo, pasó y le dijo, ¿cómo está? El Señor lo bendiga. Sí, hablaron 2, 3 palabras y Mario le contó que su hijo se había pegado un tiro y que estaba grave y qué sé yo. Y le dice, ¿usted sabe que el Señor Jesús resucitó un muerto de 4 días? Y eran las mismas palabras que el Señor me había mandado toda la noche que le hable. Pero yo sé que esas eran las palabras que él necesitaba escuchar. Todavía lo pienso porque después de ese día él se fue a la casa, él no quería ni ir a la casa. No quería ni ir ni a bañarse, no se quería ni mover él. Y cambió y después de ese día el Señor empezó a orar. Porque parecía como que había tenido una gripe en vez de un tiro. Y después de ahí, a los pocos días, salió de ahí y salió al lugar a la sala de terapia, pasó a sala y bueno, después tuvo un tiempo y después se fue a la casa. Si bien hoy está completamente recuperado, fue un proceso donde estuvo alimentado por sonda, donde pasaron todas las cosas. Pero ya el hecho de que era alguien que se moría, no haya muerto en el acto ya es un milagro. Ya eso fue un Porque milagro, ya eso fue un milagro. Es un tiro en la cabeza, no es en el brazo, en cualquier lado. Exactamente, es un tiro en la cabeza con pérdida de masa encefálica, parte del cerebro. Y yo pienso en esto, que el Señor me dijo toda la noche que le diga esas palabras y yo no se las dije y era lo que él tenía que escuchar. Tal vez fue otras cosas que escuchó, pero él después de ahí empezó a ir a la iglesia donde todavía se congrega. Y bueno, nada, fue a dar gracias ahí porque y nada, se fortaleció. Fue hermoso, realmente. Así que lo que no hacemos nosotros, lo hace otro. Claro. Así que no importa, yo había ido un día a la iglesia, pero en mi cabeza sentí toda la noche eso. O sea que si usted el Señor lo está mandando, hágalo. No le digo que son cualquier cosa, pero son cosas especiales que el Señor le marca, no importa si usted creyó ayer, anteayer, hoy o hace mucho. Porque Él ve lo que hay en su corazón. Claro, Él mismo, exactamente, hijo. Así que nada,
Dios le mostró a Elías lo poderoso que es para destruir y para hacer lo que Él quiera. Sin embargo, Él le mostró que Él trata con misericordia, que Él no quiere nuestro mal, sino que quiere salvar las vidas. Él quiere que todos sean salvos. Por eso, si alguno no conoce a Cristo, puede tener la posibilidad de venir a Él, entregarse a Cristo y no confiar más en la voz del enemigo que nos habla, como decíamos hace un ratito, a través de los medios de comunicaciones o en la calle o donde sea. El enemigo quiere aturdirnos y mostrarnos que todo está mal, nos muestra todo cosas malas. Y Él produce cosas malas para que nosotros odiemos a Dios. Es lo que Él quiere que odie, porque Él, en fin, está derrotado. Entonces está juntando personas, pero Él está derrotado y quiere arrastrar a cualquier persona. Claro, para que no sea salvo. Para que no sea salvo. Sí. Él no quiere que usted sea salvo. ¿Cómo Él va a ser condenado a un sufrimiento eterno y usted va a andar como si nada? No, Él no quiere eso. Entonces hace todo lo posible de aturdir. Y muchas personas lamentablemente se dejan convencer y por un poquito de poder o por a veces tienen vergüenza de hablar del Señor o de mostrar al Señor o de declarar su fe, se pierden la posibilidad de ser salvos, porque el Señor dice que el que se avergüence de Él delante de las personas, Dios se va a avergonzar delante de su Padre el día que. Entonces hoy es tiempo donde nos podemos acercar, tiempo de misericordia. También dice que el que lo reconozca, Él no será avergonzado. Exactamente. Y saber que, porque nosotros pensamos todo para ahora, pero si pensaríamos un poquito, ¿qué va a pasar el día que nos vayamos de este mundo? Claro. ¿A dónde vamos? Bueno, el día que venga. El día que el Señor venga. O puede venir mañana, pero puede ser que nosotros nos vayamos antes. No sabemos, pero estemos preparados para ese día, confiando en Él, no haciendo caso de este mundo ni de ninguna situación, sabiendo que Él tiene el poder y el control y que nada se escapa a lo de Él. El otro día cuando leíamos en el programa anterior decíamos, pero Dios estaba con José. Cada situación mala que le pasaba a José, pero Dios estaba con José. Lo que trata de decir ahí es que más allá de cualquier situación, esa situación está permitida por Dios, porque Dios está con él. Así que hermano, tome fuerza, si usted hace la voluntad de Dios, estése en paz y no tenga miedo, estése tranquilo. Si usted anda en desobediencia, arrepiéntase y vuelve hacia el Señor y empiece a hacer su voluntad. Y no tenga miedo tampoco. Y si no conoce al Señor, entréguese a Él, arrepiéntase y seguramente para hacer su voluntad y seguramente que va a tener una vida preciosa al lado del Señor, porque podemos tener esa confianza, esa tranquilidad de saber que en Él estamos en paz. Nosotros estamos esperando aquel momento del día que nos podamos encontrar con Él. ¿Qué decís? ¿Algo más? Sí, tengo... Sí. Así que no escuchemos la voz del enemigo, hermano. No escuchemos la voz del enemigo. No escuchemos la voz en ninguna cosa. Ahora decimos medios de comunicaciones porque está en la televisión, en las redes sociales, todas esas cosas. Antes eran los diarios y siempre. El enemigo siempre trató de hacer. Sí, justo hoy lo había leído, un versículo de Isaías 41:13. Sí. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Qué lindas palabras, más que esas palabras. Que las dijo Él. No las dijo ningún profeta, nadie, son sus palabras. Es su palabra. Y Él lo que dice lo cumple. Bueno, como dice en Isaías, hijo. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Nos vemos, será hasta el próximo programa. Para el Señor. Para el Señor.